Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la exposición por los 170 años de la publicación del libro Bases de Juan Bautista Alberdi, organizada por la cátedra del doctor Raúl Gustavo Ferreira. Tenemos el honor de contar en esta actividad con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Además, tenemos el honor de contar con los expositores, el doctor Juan Carlos Casagne, que ahora vamos a pasar a presentar, y la abogada y doctora Nancy Cordino. Bueno, el doctor Juan Carlos Casagne es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid, profesor emérito de la UCA y titular consulto de la Universidad de Buenos Aires. Nancy Cordino, abogada y doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular ordinaria de la Universidad de La Plata e investigadora independiente del CONICET. Y por supuesto, nuestro jefe de cátedra, profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira. Buenas tardes a todos. Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señoras y señores, hoy festejamos los 170 años de la segunda edición del libro de las bases de Juan Bautista Alberdi. Un libro realmente notable que ha calado muy hondo en el derecho constitucional argentino. Tan hondo que la segunda edición, que es la que hoy festejamos, que es de septiembre de 1852, va acompañada de un proyecto de constitución para la Confederación Argentina, diseñado por el doctor Alberdi. Alberdi despertó como nadie en la Argentina admiración y odios muy grandes en todos los sectores políticos. Inclusive fue incomprendido de alguna manera cuando 3 años antes de la caída de Rosas publica un libro que se llama La República Argentina 37 años después de la Revolución de Mayo, donde de alguna manera le tiende los puentes a Rosas para que organice constitucionalmente el país, aunque sea bajo un sistema autoritario, para que existan garantías y libertades para el pueblo. Yo creo que este libro no lo entendió nadie, porque ni siquiera sus amigos estaban nucleados en lo que había sido la Revolución de Mayo, con Esteban Echeverría a la cabeza. Ni siquiera sus amigos lo comprendieron, ¿no? Porque Alberdi se colocaba en una situación de argentino equidistante, neutral y ajeno a la lucha política. Pero lo que le interesaba fundamentalmente era la organización del país, con un sentido de patriotismo enorme, impresionante, a pesar de lo cual fue acusado en su vida, además de ser criticado sus opiniones, fue acusado de traición a la patria, fíjense, por haber escrito, primero por haber firmado un tratado con España, por el cual los hijos de los españoles, nacidos en Argentina, eran considerados ciudadanos españoles. Y se adujo para criticarlo a Alberdi que eso lo hacían para salvarse del servicio militar. Y la crítica vino 20 años después de celebrarse ese tratado. Fíjense que tendría que haber, ¿no? De manera que un hombre que se caracteriza no por el coraje de los guerreros, sino por el coraje espiritual, por el coraje de un pensador auténtico que pensó el país con sus luces y con sus sombras, como era la Argentina, ¿no? Cuando la base describe los partidos políticos de la Argentina y ve en ambos virtudes, como realmente las tenían,
y busca siempre una conjunción, una armonía. De manera que festejar hoy día el acontecimiento de celebrarse los 170 años es casi una obligación moral para todos los argentinos. Vamos a ver cuáles eran las visiones de Alberdi sobre el país. Y aquí es donde vemos, yo diría, la mayor originalidad. Primero, en cuanto a los objetivos políticos que perseguía la organización de Argentina bajo un sistema constitucional que estableciera los derechos fundamentales y las libertades básicas de los ciudadanos y sobre todo fomentara la paz interior que es algo de lo que se habla muy poco y se practica menos todavía. La paz interior que necesitamos en la República Argentina para salir de los ciclos históricos que nos van derrumbando día a día. Precisamente en ese libro y en otro posterior, en ese libro que mencioné y en otro posterior, que se llama El crimen de la guerra, hay prácticamente un tratado sobre lo que debe ser la paz, que es la antítesis de la guerra, precisamente. Ese libro yo lo recomiendo porque, si bien fue criticado por haber combatido a los que impulsaron la guerra del Paraguay, es un tratado de la paz en contraposición con lo que representa la guerra para los países. La guerra es el peor de los males del mundo, ¿no? Y solamente se justifica, según Alberdi, por el derecho de legítima defensa, igual que el derecho penal, ¿no? Pero lo importante, me parece, desde el punto de vista de la ciencia política, es haber acertado con el sistema de gobierno. El sistema de gobierno representativo, que era lo necesario en esa época de la historia argentina, y federal, ¿cierto? Por supuesto republicano también, pero es lo representativo y lo federal me parece un acierto muy grande, donde dice, por ejemplo, que el gobierno se ejerce a través de los representantes, ¿no es cierto? No es un gobierno, no es una democracia directa, abierta, porque abierta al desorden, sino que es una democracia ordenada, orgánica. Y sobre todo la forma federal de gobierno. Y la forma federal de gobierno reproduce los debates que había habido ya en el Congreso del 26, donde curiosamente ambos bandos, el bando federal y el partido unitario, invocaban a Washington en defensa de sus argumentos, unitarios unos y federales otros, sin darse cuenta, dice Alberdi, de que lo que estaba en la raíz del sistema federal no era la unidad, sino la unión, que es una cosa diferente, ¿no? La unidad es una cosa casi, indica una concentración, una fuerte centralización. En cambio, la unión es la unión de entidades descentralizadas, de estados o de provincias que actúan con gran autonomía, sin necesidad de ser soberanas, porque eso implicaría la confederación, que en Estados Unidos fracasó en los primeros 7 años y recién después tuvo éxito como sistema de gobierno del federalismo cuando va al federalismo de la Unión, ¿no? Que es el federalismo que adopta la Argentina, si bien tiene matices diferentes, pero básicamente ese es el modelo federal. Nadie puede negar, y a pesar de que a mí me han acusado de eso, de que nosotros, Alberdi y los constituyentes argentinos, hayan dejado de seguir el modelo federal de los Estados Unidos. Pero
y lo citan por ahí a Joaquín B. González. ¿No han leído El juicio del siglo de Joaquín B. González? Donde explica perfectamente cuál es el modelo que siguió Alberdi, cómo hizo para adaptar la Constitución de los Estados Unidos a la idiosincrasia de nuestro pueblo. Y por eso el sistema constitucional argentino, y yo me voy a referir después a otro punto muy importante, que es el sistema judicialista, difiere del sistema norteamericano en muchos aspectos, pero mantiene la esencia de ese federalismo que en ese momento era lo más moderno que había en el mundo, porque en Europa no existía. En Europa existían las confederaciones, pero nunca se había ensayado un régimen así, mezcla de algunos antecedentes, que Alberdi lo señala muy bien, algunos antecedentes unitarios, pero sobre la base de un federalismo, ¿no? El acuerdo San Nicolás, perdonen que hable de mi pueblo, el pueblo donde nací, el acuerdo San Nicolás se dice precisamente que se los convoca a los gobernadores y se exhorta a los constituyentes que iban a ser elegidos para sancionar la Constitución, de que estén presididos por un espíritu federal antes que provinciano. Porque el federalismo es eso, el federalismo no es el provincialismo, ¿no? Pero tampoco es lo inverso, tampoco es la concentración del poder en Buenos Aires, que eso es lo que ha pasado siempre. Pero bueno, en ese marco del sistema federal, Alberdi consigue también sus objetivos geopolíticos, que son importantísimos, ¿no? Gobernar es poblar y además promover la industria, la construcción de caminos, canales, ferrocarriles, puertos, todo eso. A diferencia de los Estados Unidos, que ya los tenían y que nosotros necesitábamos realmente promover eso, por eso tenemos la cláusula de progreso, que es totalmente diferente. Creo que esta visión de lo que era la Argentina, fíjense, un país que había en ese año, 1850 aproximadamente, 800.000 habitantes había nada más, o sea, era un desierto. Nosotros en casi menos de 40 años llegamos a tener casi 10 millones de habitantes, ¿no? Y eso realmente es algo extraordinario, porque eso se produce por la inmigración, por la ley de inmigración, el fomento de la buena inmigración europea que tuvimos en Argentina. De manera que ese proyecto de Alberdi, que no se realiza inmediatamente, porque nosotros entramos en un periodo oscuro después de la caída de Rosas, un periodo de división entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, y después una hegemonía muy grande de Buenos Aires, hasta el año más o menos, quizás hasta la presidencia de Sarmiento, donde empieza Sarmiento mismo a cambiar, ¿no? Adolfo Alsina de vicepresidente, porque no querían tampoco que Alsina fuera el caudillo, ¿no? Que fuera el presidente. Pero lo cierto es que eso realmente produjo el asombro de todo el mundo. Argentina pasó a tener un PBI, uno de los más altos del mundo, ¿no? Y en poco tiempo tuvimos todos los adelantos y las conquistas del mundo moderno, tuvimos subterráneos antes de Buenos Aires. O sea, logramos realizar, la generación del 80 logra realizar el programa de Alberdi. O sea, el programa de Alberdi empieza a realizarse en realidad a partir de la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, y allí se produce un fenómeno realmente notable, que es ese crecimiento extraordinario de la República Argentina. Pero lo cierto también es que ese crecimiento se produjo de una manera anormal, porque lo que debió haber sido, que es el funcionamiento armónico de ese federalismo, no se realizó. Y lo que se produjo fue, curiosamente, no ya por los mismos intereses, digamos, locales, sino por la naturaleza del gobierno y quizá del presidencialismo, aunque en esto me parece que Alberdi estuvo acertado, pero lo que se produjo fue una fuerte concentración del poder económico en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y eso se ve clarísimo con todas las leyes de impuestos y la distribución de la renta nacional.
Finalmente caemos, me parece a mí, en el error de sentar las bases de la distribución tributaria en la Constitución, a través de la participación federal, ¿no? Eso me parece que nos lleva necesariamente al unitarismo y ha llevado al unitarismo y ha llevado a que la concentración de los recursos esté en la nación y no en las provincias. Si no equilibramos eso y si no hacemos que algunas provincias ordenen también sus presupuestos y sus cuentas, no vamos a poder progresar. Yo he dejado para el final de mis palabras decirles algo sobre el sistema judicialista argentino, que si lo tenemos que clasificar dentro de lo que existe en el mundo, no es ni el del Consejo de Estado francés, por ejemplo, ni es tampoco el de la Constitución norteamericana, sino que es un judicialismo puro, como dice Alejandro Nieto en España, respecto del sistema español que hay ahora, porque nosotros en el fondo heredamos eso, ¿no? Y lo heredamos porque Alberdi tuvo la genialidad de incorporar un precepto que era el artículo 95 de la Constitución Nacional, actualmente es el artículo 109, por el cual se prohíbe al Poder Ejecutivo el ejercicio de funciones judiciales. Esto no solamente por el principio de la separación de poderes, sino porque afirma en el fondo la idoneidad de los tribunales, de los jueces, y la garantía más plena de inamovilidad en sus cargos. Garantía de inamovilidad que es antigua. Todo el mundo dice que viene de la Constitución norteamericana, pero son realmente muy ignorantes. Mismo los españoles no sabían hasta hace poco que no venía de ahí. Resulta que en el año 1450 aproximadamente, Alfonso VI de Castilla dicta la misma cláusula de inamovilidad que tenemos nosotros, que después pasó 200 años más tarde con Carlos II de Inglaterra, a la muerte de Cromwell, ¿no? Cuando él copia exactamente la misma garantía que estaba en esa ordenanza de Castilla. Fíjense usted, eso lo pueden ver en cualquier obra de los hispanófilos norteamericanos que han escrito sobre la materia. Prescott, por ejemplo, o el libro de Keynes, que lo tradujeron acá en el Congreso Nacional sin darse cuenta que era un libro pro-español y pensaban que era pro-norteamericano, pero donde las citas al pie prácticamente todas indican cuáles son las fuentes que hay en el derecho español de la Constitución norteamericana. Y hay un libro escrito por un señor Esteban que se dedicaba a los negocios inmobiliarios, porque curiosamente era un gran historiador, que se llama La Universidad de Salamanca y la Constitución norteamericana. Un libro que está agotado, lo editó en la Universidad Católica. Vale la pena porque allí están todas las fuentes, incluso la obra de Prescott, de William Prescott, que era un escritor católico muy hispanófilo y que viajó a España para ver las fuentes, iba con un séquito de traductores y especialistas en castellano antiguo para ver el antiguo derecho español, ¿no? Y este hombre se estaba quedando ciego, no veía nada, parece que tenía una enfermedad en la vista, y de golpe se cura y todos lo atribuyen a un milagro. No era un milagro, se había caído y tenía una catarata y se le había desprendido. Dice mi hijo, que era mi hijo es oculista, me explicó lo que le había pasado, que no era un milagro realmente, le había pasado eso y recuperó su vista. Pero publicó una obra maravillosa que se llama La Monarquía Española, Historia de la Monarquía Española. Y el primer tomo es el estudio de todas las viejas instituciones españolas, que son mucho más antiguas que las anglosajonas, que es todo el derecho, digamos, de 1100, todos los fueros de Aragón y de Castilla,
que son muy, muy anteriores, donde están todas las instituciones nuestras, ¿no? Está desde el recurso de manifestación, o el habeas corpus, hasta el defensor del pueblo, o la institución de justicia. Fíjese por qué se llama justice al juez de la Corte, porque es justicia de Aragón, no es jazz, es justicia, ¿no? Es diferente, y eso se mantiene en Inglaterra y después pasó a Estados Unidos, ¿no? Son instituciones que llevaron los normandos cuando Guillermo conquista Inglaterra en el año 1100 y pico, 1100, no recuerdo bien la fecha en este momento. Bueno, eso es muy importante, la historia de las fuentes es muy importante. Y Alberdi toma precisamente esa tradición, lo dice muchísimas veces, cuál es la herencia española, porque se decía, si bien estaba en contra de ciertas cosas que pasaban en España, que eran las cosas que nos habían atrasado, y todos los monopolios que había habido, todas las cosas que son muy sabidas en la historia, él estaba de acuerdo con que había en España un espíritu anterior y un derecho anterior y una historia anterior a favor de las libertades, ¿no? Y eso está ahí en casi todas las obras de él. Se descubre incluso cuando le da consejos a un estudiante, ¿no? Que le pide el padre por dónde estudiar, y le dice, mire, no pierda el tiempo yéndose a Francia o a Italia, vaya a España y empiece a investigar, y ahí va a encontrar las raíces todas de nuestro derecho público. Interesante esa correspondencia que tiene Alberdi con eso. Bueno, Alberdi toma el artículo 95, el ex artículo 95, antes tenía otra numeración, me parece que no, una época fue el 90, fueron cambiando con las constituciones, la del 49 me parece que era el artículo 90. La toma del artículo 108 de la Constitución chilena de 1833, pero le hace un pequeño cambio, porque la Constitución chilena hablaba de que esa prohibición estaba enderezada también al Parlamento, al Congreso de la Nación, sino que Alberdi la deja para el Poder Ejecutivo, ¿no? No más. O sea, la perfila muy bien. Y se vuelve con la interpretación que ha hecho mi maestro, uno de los más grandes, para mí, juristas que yo he conocido, que es el doctor Jorge Titán Bosch. Tiene un libro fantástico que se llama Los Tribunales Administrativos para jugar a la administración pública. Alberdi lo que quiso hacer con eso es excluir, digamos, del ámbito del Poder Ejecutivo. Cuando digo Poder Ejecutivo, digo no solamente el Presidente de la República, sino los órganos dependientes, es decir, los tribunales administrativos, en una palabra. Estos órganos no podían nunca ejercer funciones de naturaleza judicial, y que esa prohibición comprendía no solamente las causas civiles y comerciales, sino también las causas que llamaban entonces de Hacienda, que eran las causas de lo contencioso administrativo. Entonces, eso es lo que da origen, fíjense, ese libro de Bosch y todo eso, a la jurisprudencia de la Corte Suprema, en Fernández Arias, con los votos aquí clarísimos de Boffi, ¿no? Y de Averasturi. Y después es seguida por la Corte Suprema en todos los precedentes posteriores, donde hay una doctrina invariablemente seguida, sobre todo en el caso Ángel Estrada, con motivo del reclamo que había para resarcirse. Un usuario planteaba resarcimiento por los daños provocados a raíz de los cortes de energía, ¿no? Entonces ahí el problema era si lo podía decidir eso un órgano administrativo o tenía que ir a la justicia. Bueno, la Corte siguió invariable su jurisprudencia, y de la cual surgen varias cosas de ese principio. Primero surge que en Argentina existe el principio de control judicial suficiente, es una amplitud de debate y problema. Puede haber excepcionalmente, la ley puede encomendar el ejercicio de funciones jurisdiccionales a algún tribunal administrativo por razones de especialización, pero siempre que exista un control suficiente de la justicia. Un sistema totalmente distinto al norteamericano, donde en muchos estatutos de las agencias se excluye la revisión judicial,
Sobre todo se produce la revisión de los hechos, y no se puede juzgar el derecho sin poder revisar los hechos. Esto es casi elemental, ¿no? Bueno, sin embargo, hay algunos autores que están ahora diciendo en Argentina que tenemos que seguir el sistema norteamericano, donde la revisión de los hechos está limitada. Eso me parece muy peligroso, porque nuevamente es cercenarle al Poder Ejecutivo la plenitud del ejercicio de la función judicial. Otra de las cosas que difiere mucho es la doctrina de la deferencia, ¿no? La doctrina de la deferencia según la cual los tribunales deben aceptar como válidas y como justas los criterios establecidos por la administración pública en cuanto a la decisión de las políticas que tengan que aplicarse en cada caso, ¿no? Y eso me parece que también en Argentina sería muy peligroso. Eso se puede hacer en Estados Unidos porque la garantía de la defensa está muy asegurada también en sede administrativa. De manera que es diferente el sistema, ¿no? No tenemos que mezclar peras con manzanas, ¿no? Ellos tienen lo suyo, que es adaptable a ellos, y nosotros tenemos el nuestro. Haber traído algunas instituciones acá en Argentina, como la audiencia pública, díganme, es una audiencia donde van 1000 personas para resolver el problema de 4 millones o de 2 millones de usuarios, no tiene sentido, porque eso va a estar dominado siempre por otros intereses que van a actuar con fuerza, con preponderancia, y van a impedir el juzgamiento realmente o la decisión justa y razonable que se tenga que adoptar. Por eso tampoco es posible aceptar lo que ellos llaman jurisdicción administrativa primaria, es decir, que exista una función judicial casi plena en el ámbito de las agencias, en el ámbito de los entes reguladores. Eso en Argentina es imposible por una razón práctica. Es imposible porque hay infinidad de intereses que van a pesar, sobre todo los intereses políticos, sobre la decisión de esos funcionarios públicos. En cambio, los jueces están revestidos, gracias a Dios, de la garantía de la movilidad y de la independencia del ejercicio de sus poderes, a pesar de que son injustamente atacados en los últimos tiempos, ¿no? Nosotros en la Academia de Derecho hemos reaccionado contra esos ataques, sin hablar de personas ni de partidos, pero hemos dicho que los jueces tienen que actuar con plena independencia del ejercicio de su función y que son condenables todos los actos de crítica que puedan hacer los funcionarios públicos sobre el ejercicio de las funciones de los jueces. Que se los puede criticar jurídicamente, por supuesto, todos los autores critican a diario y hay en la Argentina plena libertad en esto, pero no pueden ser los órganos del Poder Ejecutivo que están siendo juzgados los que hagan la crítica del Poder Judicial. Eso me parece que es fundamental, y yo creo que tenemos todos, en definitiva, que rendirle un homenaje a Alberdi por su clarividencia, por su patriotismo y por haber mantenido las libertades en la República Argentina y haber luchado tanto para organizar definitivamente el país sobre la base de la paz social y de la unión de todos los argentinos. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Después dice que la clase magistral no es útil. Bueno, tuvimos una clase, ahora yo voy a hacer una intervención ceñida a las bases, efectivamente, que es lo que nos convoca. Agradezco la invitación, la afectuosa invitación a participar de este evento. Y cuando me invitaron, lo primero que pensé es en el tiempo, ¿no? 170 años, no sé si estamos ante la primera jornada preparatoria del bicentenario, no me queda claro, pero eso es raro, 170 años. De todos modos, ya el doctor Casaña ha fundamentado por qué
tiene muy merecido el homenaje a Alberdi en general, pero insisto que me voy a concentrar en las bases. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Quiénes estarán aquí festejando el bicentenario de estas bases? Seguramente hay muchísima gente joven aquí, así que nosotros vamos a venir a escuchar a alguien de quienes están aquí hoy en la sala, que son muy jóvenes y van a tener mucho que decir. La duda que también, por supuesto, cabe es si la Constitución a la que Alberdi fundamenta estará vigente, ¿no? Si seguirá. Eso es una duda interesante, habría que pensarlo. Muchas cosas pueden pasar en 30 años, pero ya han pasado 170, así que quién sabe. Y pensando en el bicentenario también me pregunté por el centenario, ¿no? No encontré a ninguno de los historiadores de la facultad estos días, así que no sé qué pasó aquí en el centenario. Por empezar, la Constitución no estaba vigente, así que sería también extraordinario esto, ¿no? Que en el bicentenario esté vigente una Constitución que no estaba vigente en el centenario, pero cosas más extrañas han pasado en el campo del derecho, así que quién sabe, ¿no? Las bases van a estar vigentes, eso lo sabemos. Bueno, he hecho un rodeo hablando del tiempo para tomarme tiempo, ¿no? Para hacer que ustedes se vayan olvidando para que bajen de la conferencia, de la clase del doctor y entren a la mía, que está muy ceñida al texto de las bases en particular, ¿no? Bien, y creo que el tiempo me siguió rondando, ¿no? Porque una de las cuestiones que busqué en las bases es, bueno, pero ¿para cuánto tiempo pensaba Alberdi su Constitución? Hay varias referencias a 10 años, ¿no? 10 años, en ese momento 10 años era mucho tiempo de paz, mucho tiempo de armonía. Si esto, pareciera Alberdi decir en el subtexto, si esto durara 10 años, ¿no? Si por 10 años pudiéramos apaciguarnos. Hay varias referencias a los 10 años. Sin embargo, hay momentos, y sobre todo al final, en que se vuelve un poco más optimista, no sé si optimista, pero piensa ya una constitución eterna, ¿no? Prácticamente, una constitución, es extraña, es una constitución despótica, por un lado, porque ese despotismo que está y que en definitiva juzga que no puede desaparecer de un día para el otro, que es una tarea difícil desaparecer. Bueno, mejor que esté en una constitución, que esté en la ley, que no esté en una persona. Entonces, una constitución que en definitiva se parece como ese Leviatán, ¿no? que tiene todo ese poder, pero a la vez es una constitución que de transición, ¿no? Que eso también es interesante. Él manifiesta en algún momento, bueno, hay dos tipos de constituciones. Hay unas constituciones que son definitivas y a esas él les augura como la perduración, la perdurabilidad inglesa, ¿no? Estas constituciones que pueden durar para siempre, no me acuerdo si le llama definitivas, como le llama, y hay otras de transición, como la que él está tratando de fundamentar, ¿no? Y esas probablemente sean como los andamios, dice, como los andamios que los que construyen ponen, sacan cuando ya no necesitan y los vuelven a usar en otro momento. Es interesante pensar esa noción, ¿no? De tiempo, de temporalidad, de avenir, ¿no? de porvenir que está por allí en la obra. Yo también pensaba en las leyendo a Alberdi, pensando no en el momento actual, sino quizás en mi propia biografía, recordaba todos los nombres que pusieron los migrantes, ¿no? a sus negocios, por lo menos en mi pueblo que está cerca de San Nicolás, de Paradero. Yo recuerdo que había una panadería que se llamaba El Orden, una farmacia que se llamaba El Progreso, algo que se llamaba La Paz, El Porvenir, todos esos nombres estaban allí, estaban puestos, nombres que nadie pondría, me parece, hoy a ningún emprendimiento dispuesto a perdurar. O sea, ese emprendimiento se supone que iba a pasar, o se suponía que iba a pasar por manos, y muchas veces pasó de hijos, de nietos. Ahora ya nada de eso existe, ¿no? Todo ha sido clausurado por alguna cadena,
un evento, ¿no? Por alguna de las crisis, pero efectivamente ahí están todos esos nombres, todas esas palabras que son propias del lenguaje alberdiano, que estaban en el lenguaje alberdiano y que probablemente, insisto, se hayan ido también con mi niñez, ¿no? O estén en algún lugar. Sí, libertad, sí, igualdad, ahí tenemos dos palabras muy importantes, aunque por supuesto en claves muy diferentes, ¿no? Y no le diríamos la igualdad en términos de igualdad ante la ley, no veríamos seguramente ya la disputa entre antiguos y modernos, estaríamos leyendo otra idea de libertad. Pero de todas maneras, ahí tenemos dos palabras que han perdurado. El escenario, ya estamos hablando del tiempo, el escenario, el espacio es el desierto, ¿no? Este desierto que mencionaba recién el doctor Casaña, claro, era una extensión enorme, sigue siendo enorme la extensión y el número de personas era mínimo, ¿no? Entonces ese desierto, la Constitución es una constitución del desierto, ¿no? Para el desierto. Y por ahí dice Alberdi, ¿y para qué puede servir una constitución del desierto? Para acabar con el desierto. O sea, lo primero que tiene que terminar esa constitución es con ese desierto, ¿no? El desierto que fue tan importante en esa obra de toda esa generación, ¿no? Yo pensaba en un cuento de Balzac, que se llama, creo que Una pasión en el desierto, ¿no? Y Balzac dice, hablando del desierto, dice ese lugar donde está todo y no está nada, ¿no? Donde está Dios sin los hombres, ¿no? Habría que ver si Dios de nuevo, el Dios alberdiano, que es una invocación general, ¿no? Está allí, que está en el preámbulo, que estuvo en el preámbulo del 49, digo, que por supuesto perduró, esa invocación que implica sí un catolicismo de base de parte de él y de la mayoría, pero de ninguna manera, pero convive muy bien con la libertad de culto, ¿no? Con la posibilidad de que cada cual, o de que en todo caso los inmigrantes, sobre todo pensando en los inmigrantes, pudieran seguir rezando a sus propios dioses, ¿no? También hay algunas menciones a los dioses de los pueblos originarios, pero no parece interesante, no me pareció muy importante mencionarlo. Ahí hay, por ahí en la posición de enunciación, el escenario es el desierto, desde dónde habla Alberdi. Claro, Alberdi habla como jurista, ¿no? Entonces todo el tiempo nos está diciendo esta constitución no es una obra de artista, no es, tiene que ser es pensamiento frío, es racional, ¿no? Pero por otro lado también está diciendo, pero hay que exagerar, ¿no? Sobre todo al pintar el cuadro, ¿no? Hay que usar colores fuertes, porque si no exageramos mucho de lo que hay, mucho de lo que estoy viendo puede ser no percibible para el ojo común, porque no lo está viendo, hay algo invisibilizado que tengo que poner de manifiesto, por eso me parece que hace un mea culpa sobre esa exageración, ¿no? Esta exageración es un rasgo de la generación, eran todos exagerados, ¿no? Era una generación de gente donde el desmadre era la pauta pareciera, ¿no? La racionalidad, el estar quieto, el pensar que ya llegaba. Por eso este texto es un texto precioso, ¿no? Porque por fin, ¿no? Parecía que era posible, entre gente que estaba todo el tiempo escribiendo contra alguien. En este momento ya Alberti se pone, bueno, a ver si contentamos a todo el mundo, si no nos peleamos más, si nos ponemos de acuerdo, si encontramos por fin un punto desde el cual trabajar. A mí me pidieron que viera sobre todo la concepción sociológica de Alberti, que es quizás uno de los puntos más transitados fuera de este campo jurídico, o en este campo jurídico, porque es cierto que Alberti tiene aquí un punto claro de conexión con la sociología, con el positivismo sociológico inicial. Bueno, era lector de Saint-Simon, obviamente, bueno, Comte, su discípulo, puso las bases y el nombre a la disciplina de la sociología,
Y ahí está claro, me parece que en los dos casos hay una búsqueda de esa ley universal, ¿no? De esa ley newtoniana pero social que explique ese progreso con esa civilización todavía en el caso de Alberti. Yo no diría que hay también por ahí en el método, ¿no? En ese monismo metodológico positivista, también Alberti habla de la observación y la experimentación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que observar, tenemos que experimentar. No diría que Alberti es un observador fino, es alguien que está mirando, viendo y más o menos acomodando los hechos a su cometido. Y el banco de experimentos pareciera ser ese derecho comparado, ¿no? Donde está tomando, trayendo y marcando diferencias. Y además diciéndolo, no hay que imitar, la imitación no sirve. ¿Por qué no sirve la imitación? Bueno, para él es muy claro, porque los hechos, la historia mandan, ¿no? Y ahí hay un punto en el que la argumentación de Alberti se va quebrando varias veces, se va resquebrajando. Por un lado, son los hechos, es la providencia, entonces en definitiva hay una determinación o sobredeterminación de la historia a partir de esos hechos, esa providencia. Pero por otro lado está la mano del jurista, ¿no? Entonces la mano de ese jurista habitualmente pareciera que es un piloto, en algún momento lo dice, ¿no? Un capitán, va generando algunas metáforas interesantes, pero sí el jurista es alguien que pareciera que lee mejor que otras personas esos hechos, el peso de esos hechos, el peso de esa historia. Esa historia aún cuando tiene por ahí, perdón el ruido, cuando aún está escrita en un lenguaje muy amargo, evidentemente está escrita en un lenguaje muy amargo, a ver si después, no voy a encontrar la cita, pero no importa, estamos invitados a releer. Para mí fue una experiencia muy buena reencontrarme con el texto, por lo menos, ¿no? Dice Alberti, si los legisladores dejaran siempre hablar de los hechos, que son la voz de la providencia y de la historia, habría menos disputas y menos pérdidas de tiempo. Y si hay algo que Alberti ya no quiere son disputas y perder tiempo, eso está claro. El tiempo ahí apura, está seguro de que apura, a pesar de que después no ayuda, después ya sabemos que no, pero de todas maneras esos son un poco los enemigos del momento. Y sin embargo, le va a otorgar esa potencia a su acción, ¿no? En cuanto a, si bien la historia y la providencia mandan, ese proceso requiere esa descripción, esa exageración para de alguna manera encarnar, ¿no? Encarnar una acción. Bueno, como dije, la integración de los hechos, sí, creo que el diagnóstico más terminal es este país, o no sé lo que es este terreno, ¿no? Este desierto justamente solitario y pobre, ¿no? Desierto, solitario, pobre, ¿no? Esto es lo que tiene que quedar en el pasado, según Alberti, ¿no? Y con esa descripción, lo que apura es la generación de remedios, ¿no? La necesidad de crear ese gobierno, la necesidad de contar, como se decía, con esos legisladores que comprendan su época y sepan servirla, ¿no? Los repasos de todas las constituciones y ver a qué hay que acercarse, de qué hay que alejarse, qué se puede aprender. La historia es una maestra de vida y, como ya dije, nos está indicando por lo menos que no debemos hacer, ¿no? No necesariamente qué debemos hacer, pero creo que sí por dónde no debemos ir. La inmigración, ¿no? La inmigración que por un lado tiene que ser espontánea, eso nos está diciendo, y por el otro lado debe ser provocada, ¿no? Debe ser provocada, o sea, sin un gobierno que la provoque, que genere las condiciones, esa inmigración parece imposible, pero por otro lado esa noción de espontaneidad, ¿no? De esos pueblos
de esos países que estaban superpoblados, que ya no tenían acceso a la propiedad, que en definitiva iban a ser los pobladores que imaginaba Alberdi, ¿no? Y también la confianza en esos jueces, sí es cierto, que iban a dar sentido a las normas, ¿no? Los jueces en definitiva iban a ser los intérpretes. La Constitución tenía que ser en definitiva una Constitución mínima, porque ese es un requisito para que la Constitución perdure. Para que la Constitución perdure tiene que ser la Constitución mínima, pero si es mínima tiene que haber jueces que sean capaces de interpretarla, de actualizarla, y en eso creía Sarmiento. Hay momentos en que, perdón, Alberdi, un lapsus interesante, Sarmiento no creía eso. Hay también párrafos es un anacronismo, pero de Sarmiento, de Alberdi, claramente realista, ¿no? Está diciendo, bueno, pero sin un juez que diga que esto es un derecho, si no tenemos un juez que interprete, la ley está muerta, ¿no? Entonces ahí, algunos de los sobre todo de los párrafos, creo que Frank Holmes los podrían perfectamente suscribir, ¿sí? La ley es un Dios mudo, habla siempre por la boca del magistrado, dice por allí, ¿no? En términos weberianos, además diríamos que esa ley está solventada, está legitimada por la costumbre, por la tradición, ¿no? No es una fundamentación más allá de que él considere que es un jurista racional y frío, de todas maneras la fundamentación que requiere la tradición, por eso esa búsqueda tan minuciosa acerca de esa tradición. Bueno, ustedes disculparán los rodeos, ¿no? Pero los rodeos son, en este caso, una manera de lectura, una manera de imitación también, ¿no? Supongo. Yo no tengo con qué entrar pisando fuerte al Alberdi. Acá quienes me acompañan tienen cómo hacerlo. Así yo tengo que dar algunos rodeos para tratar a Alberdi, una coreografía torpe, pero de rodeos, no ir al hueso de Alberdi. De todas maneras, yo necesito 30 años de preparación, los 30 años hasta para los 200, para el bicentenario voy a estar perfecta, si me dedico a Alberdi y ahora es más. Creo que de todas maneras todavía necesitamos caminos de hierro, o por lo menos desoxidar los que teníamos construidos. Todavía necesitamos 60 canales, necesitamos caminos, necesitamos muchas de las cosas que Alberdi seguramente hubiera pensado que a esta altura ya teníamos solucionadas, ¿no? Seguramente. Probablemente también les sorprendería que a 170 años no, ustedes lo hubiéramos celebrado, creo que su ego daba para eso, pero sí que tuviéramos la Constitución, o por lo menos la Constitución que se basó en su esposo. Y estamos en Buenos Aires, la denostada Buenos Aires, ¿no? Así que de eso también habría que decir algo, porque acá estamos hablando de Alberdi, no contestándole, pero hay una oración que me interesó que dice: ¿qué puede entender de derecho constitucional la población de Buenos Aires? Bueno, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, obviamente, donde el derecho público argentino no se enseñó jamás en ninguna escuela, ¿no? Nosotros justamente estamos revisando los sistemas curriculares de las escuelas a ver qué se enseña de derecho. Estamos haciendo ese trabajo en las 24 jurisdicciones, un trabajo bien interesante. Allá está Sebastián, que ha trabajado en este tema también, derecho a la educación. Y la verdad que lo que más se enseña es la Constitución. No sé si derecho público, eso es otra cosa, ¿no? Pero la Constitución se enseña. Quizás una Constitución más cristalizada de lo que se debería, ¿no? No una Constitución de acción, ¿no? Sino que seguimos aprendiendo a recitar el rezo laico, ¿no? El rezo laico, a pesar de la invocación de Dios, a Dios es un rezo laico en el preámbulo, pero bueno, habrá que ver si algo más de derecho público trasciende en la enseñanza de ciudadanía. Y por último, bueno, si Alberdi estuviera vivo me disculparía, obviamente con Alberdi, con nadie, ni mucho menos, pero bueno, usando
su adjetivo preferido, hecho lo posible, ¿no? Así que veremos si acá Gustavo hace lo verdadero. Vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia, secretario de la Corte Suprema, doctor Juan Carlos Maqueda, autoridades de la facultad, colegas, alumnos, alumnas, colegas de la sala que integramos en la comisión de doctorado. Ahora se enteran porque estamos los tres acá sentados, integramos la sala en la comisión de doctorado. Y hemos recogido la iniciativa del doctor Juan Carlos Casaña, porque fue de él, de recorrer los primeros 170 años de las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, derivados de la Ley de Desarrollo que ha de presidir la civilización en América del Sur. Ese fue el título que don Juan Bautista le colocó a su primera y segunda edición, ambas de 1852. El motivo de la reunión fluye a partir de que tratamos de repensar cuál es la influencia, la determinación normativa concreta. ¿Qué fue lo que hizo Alberdi? ¿Fue un coautor decisivo de la Constitución? ¿Fue un inspirador? ¿Fue el ideólogo de la Constitución? ¿Fue el máximo influyente? ¿Fue acaso el arquitecto de la institucionalidad de la Argentina? O, como algunas personas, algunas voces aisladas, dicen que prácticamente no tuvo nada que ver. Estamos en presencia, y me refiero sobre todo a los más jóvenes que están acá, que son muchos, de dos cosas muy importantes, dos estados de cosas muy importantes que han mencionado Juan Carlos y Nancy. Los argentinos y las argentinas tenemos enormes defectos, pero vamos a hablar de las virtudes. Tenemos una de las constituciones más antiguas del mundo. Tenemos las instituciones constitucionales más antiguas del mundo. Tenemos institucionales constitucionales de las más antiguas del mundo funcionando. Y saben que además existe Juan Bautista Alberdi, del que vamos a hablar ahora. Son pocos países en el mundo los que pueden decir antes de la Constitución, antes del amanecer constitucional, antes del amanecer, había una persona cuya mamá había fallecido a los 2 meses de cuando él nació y su papá falleció a los 8 años en la provincia, cuando él vivía en la provincia de Tucumán, y llegó a la ciudad de Buenos Aires cuando tenía 12 o 13 años, vivió hasta los 27 años en la Argentina y nunca más volvió hasta cuando era muy viejito a dar una conferencia en esta facultad que tenía prácticamente centenario. Ese es Juan Bautista Alberdi. En el derecho constitucional el tiempo puede ser mirado de dos maneras. La primera manera es el tiempo micro, cuánto dura el mandato de un diputado, cuánto dura el mandato del presidente, cuáles son los plazos constitucionales. Pero hay otra dimensión a la que yo me voy a referir, que es la macro. ¿Qué ocurre con los pensamientos, con las ideas, con las instituciones y concretamente con la Constitución en el tiempo? Cómo el tiempo es el cemento que permite unir a una generación con otra y bordar y solidificar la institucionalidad de la República. Alberdi es un caso único, no en la historia argentina, en la intelectualidad de la Argentina. Si tenemos en cuenta que el arte es una de las disciplinas más útiles que ha creado el ser humano y el derecho es una de las disciplinas más rigurosas, más duras que ha creado el ser humano, ambos productos culturales, hagan todos los presentes acá un ejercicio de memoria para descubrir dónde hay un artista y un jurista de la talla de Juan Bautista Alberdi en la historia de nuestro país, si nos remontamos desde el 25 de mayo de 1810 hasta aquí. Alberdi fue poeta, Alberdi fue dramaturgo, Alberdi leía perfectamente un pentagrama musical, Alberdi componía música, pero no solamente todo esto, sino que tenía enormes influencias
había leído prácticamente a todo lo que circulaba dando vueltas. Nos preguntábamos recién, ¿dónde aprendió a leer en francés? ¿Dónde aprendió el latín? ¿Cuál fue la formación concreta que tuvo Alberti? Fue evidentemente un enorme autodidacta como otros grandes autodidactas de la historia. Leyó por derecho propio a Volney, leyó a Leminier, a Suárez, a Victoria, a Condorcet, que lo influencia de manera decisiva. Había leído prácticamente todo el derecho constitucional sudamericano. Yo les pregunto a ustedes, que son más jóvenes, ¿cómo hizo cuando escribió las bases para citar todas las constituciones de América del Sur? Que acá sabemos que no tenía ni WhatsApp, ni Internet, ni ningún medio. Tenía todas las constituciones. ¿Cómo llegaba ese material? ¿Cuáles eran las fuentes? Realmente es por momentos, cuando uno dice que hombre era un ilustrado realmente del derecho constitucional comparado, citaba a Rousseau, citaba a Story, citaba al Federalista, citaba al inglés y francés de primera mano. ¿Cómo llegaba ese material? ¿Cómo lo estudiaba? ¿En qué momento? También pensar, como se ha dicho muy bien en esta mesa, Alberti fue un momento de la época irrepetible, porque no va a existir nunca más en la historia de la humanidad una constitución escrita a pluma de ganso por una sola persona. No existe más. La reciprocidad, la humanidad, nuestra forma de vivir, nuestra coexistencia, hace que este fue un fenómeno del siglo XIX. Y nosotros, como argentinas y como argentinos, que siempre nos quejamos y con mucha razón de todas las cosas que nos pasan. Bueno, echemos una mirada a don Juan Bautista, porque don Juan Bautista escribe la primera edición de Bases y Puntos de Partida, se publica en Buenos Aires en el invierno de 1852. Nunca pude descubrir cómo fue la comunicación para que alguien le pida una segunda edición con el proyecto de Constitución. Repito, no había un correo electrónico en el cual Urquiza le mandaba, le decía todo bien, pero ahora mandame un proyecto de Constitución que explique las bases y puntos de partida. Y escribió el proyecto de Constitución. Y entre la primera edición de las bases y la segunda edición de las bases, que pasaron prácticamente 2 meses nada más, en el invierno del 52 publica la primera edición, y en la primavera, en septiembre del 52, que estamos celebrando junto con la primavera, la segunda edición crece en 10 capítulos. La segunda edición tiene 38 capítulos y el famosísimo capítulo 38, del cual voy a hablar más adelante, es precisamente el proyecto de Constitución. ¿Cuáles eran las ideas rectoras de Juan Bautista Alberti? Desde que ingresé a esta facultad, hace muchísimo tiempo, discuto con Alberti. Yo tuve un profesor de introducción al derecho, que una de las primeras cosas que hizo fue hacerme leer Juan Bautista Alberti. Cuando yo tenía 18 años, incluso todavía tengo lo que era, también vamos a ver, la cuarta edición de las bases, discutía muchísimo. ¿Por qué nosotros hemos elegido la segunda edición? Porque la segunda edición, que es de septiembre de 1852, es la única que podría haber tenido, y lo vamos a ver al final de la disertación, algún tipo de influencia sobre el Congreso Constituyente de 1853, que se reúne en noviembre del 52, tiene la primera sesión en enero, y como todos sabemos, la Constitución Federal de la Argentina fue sancionada, la Constitución de la Confederación Argentina fue sancionada el 1 de mayo de 1853. Siempre te menciona la Confederación Confederal, nunca es imposible. Alberti estaba obsesionado, como señaló el maestro Casani, con la paz. Alberti dice en varios lugares de las bases, a sus 42 años, que el único instrumento conocido para pacificar el país era la creación de un gobierno, y un gobierno que estuviese arreglado por una constitución general. Alberti señalaba que el único modo de coexistir, y usa el verbo coexistir en 1852, antes que los existencialistas, era precisamente
a través de una regla única que diese una estabilidad y educación a las autoridades creadas. ¿Saben qué quería Alberdi? Nada distinto de lo que somos. Para que se enojen lo que lo voy a decir o para el elogio. En este auditorio debe haber personas que les va a caer muy mal lo que voy a decir y algunas que les va a caer muy bien. Alberdi quería una república esencialmente comercial y pastora. Lo dijo con estas palabras, utilizando el adverbio esencialmente. Y si hoy somos otra cosa que una república comercial y pastora, que alguien venga de meter. Infinidad de razones se han acumulado para que esta sea el resultado de lo que es la Argentina del 23 de septiembre a las 6:12 de la tarde. Somos una república esencialmente comercial y pastora. Se ha dicho muy bien. Prefería las constituciones breves, concisas y pretendía, cito textualmente, que la claridad era el elemento más descollante de un texto constitucional. Y probablemente por esta beta que él tenía de artista, o esta beta, digo beta porque yo no tengo ninguna beta de artista, frente a un músico, un poeta, un dramaturgo como Alberdi, decía que la originalidad de las obras de arte no tenía nada que ver con la originalidad de una constitución. Repito, la originalidad de las obras de arte no tenía nada que ver con la originalidad de una constitución. Esto lo escribió en Valparaíso. Si los chilenos hubiesen leído esto de la originalidad, quizá hubiesen tenido otro resultado en el plebiscito. ¿Por qué? Añadía Alberdi que la originalidad era precisamente, y esto nunca lo vi escrito, la idoneidad sobre las posibilidades de realización de las reglas contenidas en una constitución. Es decir, señoras y señores, no toquen el cielo con las manos, no construyan escaleras, estén bien sentados, tracen acuerdos, hagan vertebren, traten de vertebrar consensos y escriban en la Constitución de manera clara, concisa y detallada aquello que idóneamente puede ser realizado. En los 38 capítulos de bases y puntos de partida, en 24 de ellos, Alberdi habla de la Constitución. Claro, si Alberdi hubiera sido alemán, o si Alberdi hubiera sido norteamericano, con lo que voy a decir, se habían escrito, pero toneladas de letras. ¿Qué dijo Alberdi? Alberdi marcó el contenido esencial de los derechos fundamentales. Dijo, señoras y señores, las libertades que estoy proponiendo, el orden y progreso que estoy proponiendo, es insusceptible de ser borrado por la legislación. Hasta que llegaron los alemanes y lo descubrieron en la Ley Fundamental de Bonn en 1949, y en nuestro caso, esto después fue casado en el artículo 28 de la Constitución Federal. Alberdi utiliza el sustantivo y el adjetivo teoría constitucional en bases y puntos de partida. Repito, Alberdi utiliza el adjetivo y el sustantivo teoría constitucional. Si esto lo hubiese hecho un italiano, con todo respeto, o un francés, estaríamos hablando ahora de los epígonos de la teoría constitucional. Claro, lo hizo el tucumano, que era prácticamente huérfano, que prácticamente no vivió en la Argentina, y no tuvo tan buena prensa, porque tuvo la desgracia, Juan Bautista Alberdi, que discutió y tuvo como adversarios probablemente a los más prominentes políticos del siglo XIX, que para colmo, de males para don Juan Bautista, eran todos militares. Alberdi se enfrentó con Rosa, con Sarmiento, con Mitre, es decir, elegía de esta manera.
¿Cómo iba a lograr esto Alberdi a sus 42 años con la ley del progreso? A propósito, cuando comenzó mi exposición, hice mencionar la palabra progreso. La palabra progreso no es una casualidad. La palabra progreso aparece mencionada 122 veces en bases y puntos de partida, sin considerar desarrollo ni engrandecimiento. Alberdi era un romántico, y un romántico no es lo que habitualmente uno podría creer que es un romántico. El romanticismo es una reacción, repito, es una reacción al pensamiento ilustrado. Por eso van a encontrar en Alberdi toda una reacción frente al pensamiento ilustrado francés y en especial al constitucionalismo francés que conocía muy bien y de primerísima mano. En ese romanticismo de Alberdi es importantísimo tener conciencia que según él, Dios da constantemente, repito, Dios da constantemente. Y así como Dios, a quienes creen en un Dios, con varios dioses, nos entrega el cuerpo y un alma, Dios entrega a las comunidades, según el pensamiento romántico de Alberdi, también esta corporeidad, esta inmanencia. Y a través de esa inmanencia, a lo largo de la historia, se iba a producir, iba a decir, fatal e inevitablemente, un progreso ilimitado y desarrollado que de una manera era la respuesta a la progresía de los iluministas y por otro lado era su tesis más importante que estaba planteando. Esta es la idea del progreso de Alberdi. ¿Cómo se iba a lograr ese progreso? Lo dijo muy bien la doctora Carolina. Gobernar el problema, la inmigración. Hace unos años hice una tarea completamente diferente a la que se había hecho en relación al cotejo normativo de las bases y puntos de partida. Hasta que yo emprendí esta investigación, se había comparado del lado izquierdo de la hoja la Constitución Federal de la Argentina y del lado derecho el proyecto de Alberdi. Yo hice exactamente al revés y trabajé durante 6 meses colocando el proyecto de Alberdi del lado izquierdo de la hoja y la Constitución Federal del lado derecho. Muchos pensarán que mucho tiempo, muchos fines de semana, todo en ese momento se hacía con tijeras, cortando, armando, hasta que dije, bueno, en este momento hay que llegar a una conclusión. La Constitución Federal de la Argentina, sancionada el 1 de mayo de 1853, tiene alrededor de 6.000 palabras, unas 15 páginas de Word. El proyecto de Alberdi tiene aproximadamente unas 4.100 palabras. Hasta ahí no les he dicho nada. La primera evidencia surge de manera casual cuando ambos textos tienen la misma estructura, un preámbulo y 2 partes. Bueno, casualidad, por decir. Esto fue una casualidad. Los constituyentes de 1853, entre quienes estaba uno de sus mejores amigos, Juan María Gutiérrez, que venía con él en el barco cuando se enteró por WhatsApp que había caído Rosas, volvían de Lima, estaban juntos en el barco. Tienen también 107 artículos los dos. Bueno, es otra casualidad. Vamos a decirle a quienes creen, a quienes adjudican que la fuente indirecta o directa de nuestro texto no fue Alberdi, bueno, mira, fue casualidad. Tienen la misma estructura, tienen el preámbulo, tienen 107 artículos. Bueno, ellos dirían, por ejemplo, pero fíjate que Alberdi, en el artículo 2, utiliza la palabra democracia. Y la Constitución Federal de 1853 no usa la palabra democracia. No estoy diciendo que la Constitución Fundacional de la Argentina es antidemocrática. Quiero decir que Alberdi, en el artículo 2, usa la palabra democrática. Otra casualidad, el primer sustantivo de la Constitución Federal de 53 y el proyecto de Alberdi es la palabra república. No, es otra casualidad. Son
son muchas casualidades. No podés decir con las cosas que estás diciendo que el proyecto de Alberti tiene. Entonces me dediqué, palabra por palabra, a cotejar los textos y llegué a la siguiente conclusión. Más del 90% del campo semántico de Juan Bautista Alberti se encuentra alojado en la Constitución Federal de 1853. Ahí está. Más del 50% del campo semántico. Frente a esto, es una evidencia mucho más que palmaria, es incontrastable. Cuando estamos viendo, caramba, con un Congreso que sabemos que ha tenido pocas sesiones, o por lo menos deliberaciones, sin dudas, el texto de Alberti fue, como una palabra que se usa mucho hoy, un insumo, llama. Y dentro de estas nombres que se adjudican, a mí me ha gustado siempre llamarlo a Alberti el gran arquitecto, porque es el gran arquitecto del edificio de la institucionalidad argentina, una institucionalidad que en gran parte está construida, en una parte ha quedado demolida y en otra parte estamos todos aquí presentes porque en definitiva todos los que estamos acá tenemos un estímulo, una esperanza, una idealidad respecto de la construcción comunitaria de esa institucionalidad. Ninguno de los que está acá presentes viene a rendir homenaje a los primeros 170 años de las bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, porque esté pensando en demoler, en destruir, en dejar. ¿Cómo podríamos hacerlo por otro lado? ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo? Los invito a todos y a todas a este ejercicio. ¿Qué países del mundo tienen una obra fundamental del talento de bases y puntos de partida? No estamos de acuerdo con Alberti, no estamos de acuerdo con Alberti con los derechos políticos, claro que no. Estaba a favor del sufragio universal, no estamos de acuerdo con Alberti con el trato que le adjudicaba a la mujer, pero claro que no. No estamos de acuerdo con Alberti con algunas pautas que tenía donde él consideraba que era más importante determinadas cuestiones en materia de propiedad antes que el bienestar general. No estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con Alberti con el tratamiento, cómo se refería a los indígenas, cómo se refería al GAP. No estamos de acuerdo. Hay un montón de cosas con las que no estamos de acuerdo con Alberti. Pero no estamos de acuerdo en el año 2022. A mí me gustaría que esto que están grabando hoy lo veamos en el año 2192, a ver qué piensan de nosotros en el 2192 respecto de las cosas que estamos diciendo. No estoy justificando a Juan Bautista, porque en el momento que él dijo estas cosas, en algún punto, en materia económica, algunas ideas de tipo anarco-libertarias, en algún sentido, pero que uno pueda discutir con esas ideas, no me puede distraer de ningún modo y tener en consideración el aporte notable, fundante, descomunal, no solamente para la ciencia jurídica de Argentina, sino para la tarea de la judicatura. Hay un fallo casal muy reciente, del año 2005, donde en el considerando 11 el doctor Maqueda señaló precisamente la influencia de Juan Bautista Alberti en la organización política de la Argentina. Estoy para ustedes, con ustedes, para proponerles un abrazo a Alberti, para amigarnos en este sentido con la historia. Que una persona tenga un punto de vista distinto, una idea distinta, no es motivo para que yo la deba ofender. Yo debo respetar
el punto de vista ajeno, la base de comprensión. Todos tenemos ideas distintas, pero en lo que se refiere a crear un gobierno central y una única regla que sirva para la pacificación de construir una república esencialmente comercial y pastora, bueno, que venga otro y traiga otro proyecto, porque evidentemente Juan Bautista lo logró. Quienes vivimos hoy en la Argentina, muchos de los que acá viven hacen todo lo posible por lograr algún resquebrajamiento de esta paz social, pero todos queremos la paz social y todos estamos convencidos, absolutamente convencidos, que el único modo de lograr, mantener y desarrollar y perfeccionar la paz social sometidos a la Constitución Federal. Es la única posibilidad. Y reformarla en el caso que haya que reformarla, que se cumplan los protocolos. Colegas, amigos, señor ministro de la Corte, hemos tenido mucha suerte los argentinos en que Juan Bautista Alberdi haya nacido en esta tierra y nos haya regalado este legado que tenemos que disfrutar de generación en generación. Quizá no hayamos elegido arbitrariamente el texto de Alberdi, porque es muy difícil encontrar un texto de estas calidades y que cuando salgan de acá ustedes se hagan la pregunta de si somos realmente algo distinto que las 4.100 palabras que tenía en su proyecto de constitución. Alberdi no era fanfarrón. De casualidad, como suceden todas las cosas en la vida, una vez estaba en Montevideo con Germán Vidal Campos. Y quienes conocieron a Germán saben la generosidad de Germán. Y encontró en la librería, que eran los sitios donde él iba, la tercera edición de Bases y Puntos de Partida. Las dos primeras fueron en 1852, la tercera de Besanzón, de 1856, y la cuarta es de Besanzón, de 1858. La tercera edición, la de Besanzón, prácticamente no se ha vendido. ¿Por qué? Porque en la vida trata de publicarse siempre la última edición publicada en vida del autor. O sea que cuando ustedes van a comprar las bases de Alberdi, se conectan con las bases de Alberdi, le van a entregar la edición de Besanzón de 1858. En el prefacio que ustedes van a leer, falta este párrafo que yo les voy a compartir ahora, que está en el prefacio de 1856, en la edición de las bases que me regaló Germán Vidal Campos, firmado por Juan Bautista Alberdi. Y Alberdi, en el prefacio de 1856, hablando de sí mismo, dice: 22 de noviembre de 1856. Las bases, mi libro publicado en Chile en 1852, escuchen bien, ha tenido parte en la Constitución General sancionada en 1853 por la Confederación Argentina. Punto. Basta leer su texto inserto aquí de apéndice. Uno de el más grande estudioso, creo, el más grande estudioso, Jorge Mayer, de la obra de Juan Bautista Alberdi, señala en Alberdi y su tiempo que precisamente en la edición de 1858 se quitó este párrafo de 1856. Él hablaba de sí mismo, ya estaba discutiendo con Sarmiento, cuando Sarmiento andaba por ahí, lo empezó a ningunear, empezó a decir cosas que realmente no eran ciertas, pero que no ha sido motivo de nuestro preocupación. Este gran arquitecto creo que merecía realmente este homenaje, sobre todo por las palabras de Juan Carlos y de Nancy, que me han invitado, han tenido la cortesía de estar con ustedes. Y yo, como estoy acá y me gusta siempre duplicar las apuestas, y dado que mis colegas de Conel se han referido a la paz, les voy a duplicar la apuesta y vamos a encontrarnos el año que viene en la misma hora para conversar sobre el crimen de la guerra. Ha sido un placer, estoy muy honrado por la atención que me han dedicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Ferreira, profesor Castagne, profesora Camino. Muchas gracias al ministro del Deporte, Juan Carlos Correa, por estar aquí presente, a todos y todas por haber venido y nos encontramos en los próximos encuentros. Gracias. Esto le podemos.